porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar ahí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 99 responderemos todos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! ¿Todos? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¡Aleluya! Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo les
he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús, el resucitado. Gloria al Emmanuel, al Dios con nosotros, que ha estado grande en nuestras vidas en este tiempo de la Pascua, en este tiempo de la espera del Espíritu Santo. Queridos hermanos, un gusto saludarles, agradecerles al Padre Marcos Galvi por esta noble oportunidad de permitirme compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Les habla el Padre Maro Zambrano desde acá, desde Venezuela. Es un gusto compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, este Evangelio que llega a muchos rincones del mundo, que llega a sus corazones. Por eso, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios viene con un mensaje fundamentalmente dado para cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. Recuerden, es la palabra de Dios. Y hoy el Señor va a estar grande con nosotros. Esta experiencia les invito desde ya a vivirla desde la experiencia del resucitado, desde la experiencia del Espíritu Santo. Por eso les invito a orar. Recuerden de que el Espíritu Santo es la fuerza, el Espíritu Santo es la fortaleza, el Espíritu Santo es el que nos anima a seguir adelante. Por eso te invito a orar. Recuerden que invocar al Espíritu Santo, eso significa de que tenemos la fuerza de Dios en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón de tu amor, de tu luz, de tu sabiduría. Envíanos tu Espíritu y llénanos con el fuego de tu amor. Llénanos con la esperanza de la salvación, con la esperanza de la vida eterna. Espíritu Santo de Dios, hoy fortalece la vida de los que se encuentran tristes. Que esta palabra, que este Evangelio pueda permear y que hoy tu palabra, Jesús, pueda ser vida en nuestras vidas. Espíritu de Dios, sopla sobre los enfermos, sobre los tristes, sobre los que se encuentran deprimidos, sobre los que no tienen esperanza de vida. Queridos hermanos, hoy el Señor Jesús, en su palabra, atentos con esto, también les invito a compartir esta experiencia. El Padre Maro también tiene su canal en YouTube. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Maro. Vayan al buscador, ahí tengo mi canal de YouTube. Es una experiencia maravillosa, van a encontrar abundantes bendiciones y por supuesto corrientes de agua viva a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en el Evangelio trae un mensaje sumamente importante. Recordar la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la experiencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, es la experiencia que puede darse en la vida de cada uno de nosotros. En la vida como bautizados, en la vida de aquel hombre que después de haber tenido una experiencia difícil, una experiencia tal vez de pecado, una experiencia de estar alejado de Dios, el Señor nos llama. Dice el texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles: en aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Recuerden que Pablo tuvo una experiencia con el resucitado. Pablo tuvo la experiencia con Jesús vivo que lo llama. Pablo, Saulo, soy yo Jesús. Y esta experiencia de la voz del Señor, del llamamiento de Jesús, es la experiencia que tú y yo tal vez hemos tenido en este caminar de fe. En este caminar de fe, queridos hermanos. Y Pablo, recuerden que es el gran misionero por excelencia. Pablo se preocupa por las comunidades y por eso va a Derbe y luego a Listra. Y hoy las comunidades, la evangelización tiene que darse tal vez en nuestros países. La evangelización tiene que darse, sí, la misión adyente que nos dice el decreto fundamentalmente del Concilio Vaticano II. El decreto que nos habla sobre las misiones.
Este decreto nos invita a salir de nuestras comodidades y de nuestras casas para anunciar la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, hoy el sitio de evangelización y de misión tiene que ser tu hogar, nuestros hogares, para que se proclame y se predique la palabra de Dios. Pablo dice, ¿cómo van a creer si nadie les anuncia? ¿Cómo va a creer nuestros hijos? Queridos hermanos, y hay una novedad, ya que nos estamos socializando, que nos estamos conociendo a través de este canal de YouTube, del Padre Marcos. Queridos hermanos, he tenido experiencias diversas con muchas personas que me dicen, Padre, qué difícil es, atentos, predicarle a mis hijos. Qué difícil es predicarle a mi esposo. Es sumamente complicado, Padre. Pero mis queridos hermanos, no es difícil y no va a ser difícil de hoy en adelante, porque el Señor nos va a llenar con el fuego de su Santo Espíritu. Hoy usted se va a convertir en un Pablo. Hoy usted se va a convertir en un gran misionero, en un gran evangelizador. Y por eso la evangelización, mis queridos hermanos, tiene que darse desde esta experiencia de Jesús. Dice el texto sagrado, había allí un discípulo llamado Timoteo. Recuerden de que Timoteo era amigo íntimo de Pablo. Timoteo es discípulo de Pablo. Timoteo escucha a Pablo y más que escuchar a Pablo, escucha la voz de Dios. En Timoteo hay una problemática bastante compleja. Timoteo, dice el texto, era hijo de padre griego y de madre judía cristiana. ¡Qué gran contradicción! Por favor, por el amor a Cristo, ¡qué gran contradicción! Imagínense, Timoteo tenía una idiosincrasia de griegos, una idiosincrasia helenística, y por supuesto su mamá judeocristiana, judía y cristiana. Una problemática compleja, pero queridos hermanos, Dios hace grandes cosas en el corazón de aquel que le permite que Jesús entre. Timoteo, hijo de padre griego. Imagínense ustedes la ideología, la idiosincrasia, las deidades, los dioses, etcétera, la adoración a los diversos dioses, la filosofía que se gestaba en el momento, etcétera, y de madre judía. Pero Dios hace obras poderosamente cuando nosotros hablamos con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y fíjense, en este momento, Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó. ¿A quién quiso llevar Pablo? A su amigo Timoteo, a circuncidarlo. Recordarte que la circuncisión para nosotros es el sacramento del bautismo. Ya nosotros no nos circuncidamos. Nosotros como cristianos vivimos la experiencia del sacramento bautismal. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones. Pues todos sabían que su padre era pagano. Su padre no iba a aceptar que su hijo fuese circuncidado, pero fíjense los pasos que da aquel que quiere seguir a Jesús. Los pasos de la conversión, queridos hermanos. Hay mucha gente que dice, Padre, pero es que la conversión, me convertí. Maravilloso, bendito sea el Señor. Pero yo puedo decir, desde mi poca experiencia, que la conversión es procesual. La conversión es un proceso. Y tú y yo tal vez lo sabemos, queridos hermanos, y todos los días tenemos que convertirnos de algo. Y tenemos que luchar y seguir luchando para así poder alcanzar la gloria, poder alcanzar la conversión. Dice el autor sagrado, en todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Es decir, queridos hermanos, que se iba dando comunidad. La comunidad debe dejarse guiar por la fuerza del Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen que dejarse guiar por la fuerza del Espíritu Santo. Yo no puedo tomar decisiones porque yo soy el padre, porque
tal vez hablo en el sentido eclesiástico, porque yo soy... No, sino a través de la fuerza del Espíritu Santo. Es ahí donde reside este maravilloso momento de este texto sagrado. Es importante, queridos hermanos, lo que nos dice al final del texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de esta visión, atentos, porque Pablo era tomado por la fuerza del Espíritu Santo. Determinamos salir para Macedonia. ¡Qué gran fuerza, qué gran ímpetu, qué gran amor de Pablo por anunciar a Jesucristo! Un misionero por excelencia. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Hermanos, ¿estamos convencidos nosotros de Jesús? Ustedes que de una manera especial, de una manera, han tenido esta experiencia de caminar en la iglesia, una experiencia de caminar en cualquier movimiento de apostolado, como sacerdote, como obispo, como presbítero de la iglesia. ¿Estamos convencidos de que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio? Nadie puede hablar fehacientemente, convencidamente de aquel que no conoce. Pablo conoce a Jesucristo. No lo conoce personalmente, porque Pablo no conoce a Jesucristo personalmente. Pablo lo conoce desde la experiencia espiritual, así como tú y yo hemos conocido a Jesús desde una experiencia espiritual fuerte de conversión. El padre Marco me decía: Padre, bendito sea el Señor, porque a través de la predicación, de las predicaciones, del Evangelio del día, un hermano llegó a la iglesia, se convirtió. Yo me regocijaba, yo decía: bendito sea Dios porque el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tantas gentes, en tantas personas que el mundo los rechaza, en tantos jóvenes que no se sienten amados por papá o por mamá, en tantos esposos que no le han encontrado sentido a su matrimonio, sentido a la vida, pero a través de la palabra de Dios se han convencido de que en Jesús hay vida. Y hoy el mensaje es que Jesús está vivo, mis queridos hermanos. Sin importar lo que pueda decir la gente, sin importar de que nos odien, como dice el evangelista según San Juan. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos odian? Ahora se metió a la iglesia, ahora no sale de la iglesia. Lo perdimos. Porque los amigos van a decir de esa manera: lo perdimos. Ya no es como antes. Esa es la idea, queridos hermanos. No ser como antes. Por eso Jesús nos ha dicho: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Claro, por supuesto, queridos hermanos. Mientras nosotros estamos en el mundo, hablo de este mundo terrenal, de este mundo lleno de pecaminosidad, de este mundo vividor, de este mundo sumergido en la oscuridad, pues nada, no va a pasar nada, somos sus amigos. Pero cuando empezamos nosotros a actuar de una manera distinta, a vivir el Evangelio, queridos hermanos, ahí ya no somos amigos de los amigos. Se volvió anticuado. Repito, lo perdimos. Pero no importa, queridos hermanos, que nos señalen, no importa que nos digan que somos retrógrados, no importa, jóvenes, no importa que te digan que ya no estás en la onda, porque ¿cuántos jóvenes hoy se dejan convencer? Tal vez tú, querido joven que me estás escuchando, te dejaste convencer, empezaste a consumir cannabis, empezaste a consumir droga, pero hoy estás arrepentido y gloria a Dios por eso. Y yo te pregunto, ¿qué te ha traído esa experiencia? Tal vez que te eleva, esa experiencia que es distinta y me siento elevado. ¿Qué te ha traído? Hoy, piensa y reflexiona. Reflexiona profundamente qué te ha traído esa experiencia. Tus amigos, hermano, yo siempre he dicho
Que amigo es aquel que está contigo en la batalla, pierde fuerzas y no se cansa. Amigo es aquel que empuja fuertemente a tu esperanza. Ese es el amigo. El amigo no es aquel que te lleva a consumir drogas. El amigo es aquel... otra cosa. Hay muchas amigas de amigas y hay muchos amigos de amigos. ¿Cuántos hermanitos tienen problemas en su matrimonio? ¿Cuántas mujeres tienen problemas en su matrimonio, esposo? Y lo primero que el pobre, en medio de todo, en vez de llamar a un sacerdote amigo, en vez de compartir su experiencia con alguien que le pueda ayudar, llama al amigo y le dice: Pedrito, tengo un problema difícil, quiero que usted me ayude. Ajá, le dice el otro: a ver, ¿cuál es el problema? No, pues que tengo problema con mi esposa. Yo creo que esto no se puede remediar, esto es irreparable. Yo creo que me voy a dejar de mi esposa. Y el otro le dice: pues no sea bobo, déjela. Claro, pues como hay mujeres mejores y bonitas y tú sabes, bien condensadas y bien resueltas. Ay, deje esa vieja que pues bueno, ya no es la misma. Hermanos, esos no son amigos. Ese amigo te está odiando. O la otra cara de la moneda: deje ese viejo. ¿Para qué usted sigue con ese viejo? Mire ya cómo está de viejo y arrugado. Eso, hermanos, recuerden el sacramento del matrimonio. El enemigo odia a los que están casados. Evidentemente, el enemigo nunca va a querer que usted siga como casado. Joven, el enemigo nunca va a querer que usted siga un joven íntegro, un joven de oración. El mundo te va a odiar por eso. El mundo te va a odiar porque vas a la Eucaristía. El mundo te va a odiar porque predicas. Recuerdo la experiencia de un gran amigo, Camilo, de Colombia, Bogotá, y me dice: padre, pues mira, el Señor ha ido obrando poderosamente en mi vida y hoy soy un gran predicador. Y bendito sea el Señor, y el Señor ha ido obrando poderosamente en la vida de Camilo, como el Señor puede obrar en la vida de cada uno de ustedes, y el mundo no va a señalar por esto. Yo recuerdo cuando me fui al seminario y todo el mundo decía: Maro, ¿usted para qué se va al seminario? Usted va a perder el tiempo. Y yo puedo decir hoy con toda naturalidad y con toda la alegría y el gozo del Señor: no he perdido mi tiempo. Fíjense, nunca pensé en aperturar un canal de YouTube, y el Señor me dio la oportunidad. El Señor me dio la oportunidad de abrir un canal de YouTube. Padre Maro, el Señor, más que abrir un canal de YouTube, me dio la gran alegría, el regalo de ser sacerdote del Dios Altísimo. Dicho sea de paso, el 24 de mayo, es decir, la próxima semana, el próximo domingo, estaré cumpliendo 6 años de ordenado sacerdote para la gloria de Dios. Así que su regalito sea una oración por este pobre sacerdote, por este su amigo sacerdote, el Padre Mar. Una oración, 24 de mayo. Esa es la experiencia. La gente me decía: ¿usted para qué se va al seminario? Vas a perder el tiempo, etcétera, etcétera. Y hoy, repito, la palabra nos está invitando a convencernos de que somos cristianos bautizados, de que no importa que el mundo nos odie. Fíjense, Jesús nos da una esperanza. Jesús se nos anticipa y dice, nuestro amado Jesús: pero el mundo los odia porque no son del mundo. Sepan que primero me han odiado a mí antes que a ustedes. Qué gran esperanza nos da hoy Jesús. Primero odiaron a Jesús. Fue tanto el odio que tuvieron contra el Maestro que le quitaron la vida, que lo mataron literalmente. Acuérdense de lo que les dije. Acuérdese, querido hermano, de cualquier país, de cualquier parte que escucha al Padre Maro. Acuérdese, querido hermano, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Claro que sí, queridos hermanos. Usted puede dar razón y fe muchas veces de tu sacerdote párroco. Muchos amigos mexicanos los han asesinado, los han matado, porque han predicado la palabra de Dios, porque se han convertido en profetas. Acá en nuestro país, perseguidos porque anunciamos y denunciamos las injusticias. Y en nuestro país estamos convencidos que la peor pandemia es la pandemia del hambre, la pandemia de la injusticia.
Y por eso a muchos de nuestros obispos han perseguido, los han odiado a nuestra iglesia. ¿Cuántos sacrilegios han hecho nuestras iglesias? Han pintado las afueras de nuestros templos. Fuera obispo fascista, fuera obispo contrario al régimen comunista. Un odio terrible con nuestra iglesia católica venezolana. Un odio impresionante, pero la iglesia sigue siendo la iglesia, queridos hermanos. Los sacerdotes seguimos firmes con el poder del Espíritu Santo. Seguimos anunciando a Jesús. No importa que nos odien, no importa que nos persigan. Yo, por ejemplo, en mi comunidad parroquial, muchas personas, padre, no hable de esta manera mal del gobierno. Pero queridos hermanos, si yo veo a la gente pasando necesidad, si yo veo a mi pobre gente sufriendo, todos los días, padre, ¿no tiene algo para darme de comer? Y muchas veces de lo que no tenemos le damos a la gente pobre y humilde. Y por eso nos persiguen, por eso nos odian. Porque hablamos la verdad, porque decimos la verdad con el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, termina diciendo el texto del Evangelio: todo esto se lo van a hacer por mi causa. Perseguidos, odiados, injuriados. Y dice Jesús: pues no conocen a aquel que me envió. Esto hace aquel que todavía no ha tenido una experiencia de Jesús. Queridos hermanos, pues oramos por aquellas personas que nos odian. Por eso Jesús dice: es un mentiroso aquel que dice amar cuando realmente no ama. Hay que amar a nuestros enemigos. Y cuesta, sí cuesta, amar a los que nos odian, amar a los que nos persiguen. Que hoy podamos hacer el esfuerzo, mis queridos hermanos, de amar a todos aquellos y mandar bendiciones abundantes para que el Señor les dé la gracia de la conversión, la gracia de la vida, la gracia del resucitado. Queridos hermanos, quisiera orar por cada uno de ustedes. Por favor, les invito a que tomen una actitud de oración. Voy a orar especialmente por los enfermos. Queridos hermanos, Dios obra. Dios te puede sanar. Créale a Jesús. Créale al Señor Jesús. Que tú puedas pensar en esa enfermedad que te está agobiando. Piensa en esa enfermedad, querido hermano. En ese cáncer que tal vez tienes. En ese cáncer de mamas, en ese cáncer de útero. El Señor sabe y conoce tu enfermedad. Ese COVID-19. Esa tuberculosis. Ese cáncer de piel. Ese problema de arteria obstruida. Ese problema del corazón que padeces, ese problema de riñones, ese problema de próstata, de cáncer de próstata, Señor Jesús, quiero pedirte en este día que actúes y soples sobre cada hermano que me escucha. Espíritu de Dios, sana con tu poder. Por tus preciosísimas llagas somos curados y sanados. Actúa en la vida de estos hermanos nuestros. Señor Jesús, bendícelos, amados Señor. Bendice a los enfermos, sánalos, tócalos. Si es tu voluntad, sánalos, Señor Jesús. Si es tu voluntad, sana todo cáncer. Sana todo SIDA, Señor Jesús. Sana todo problema en la vista, en los oídos. Sana todo problema en las articulaciones. Toda artrosis cervical, toda hernia discal, Señor Jesús. Con tu poder, con tu gracia. ¡Ay, sanidad, amado Jesús! Declaramos sanidad para estos hermanitos que nos escuchan en este día. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a los que se encuentran perseguidos, a los que son odiados, Señor Jesús, a los hogares, a los esposos que han decidido seguirte. Te los consagro y cúbralos con tu sangre preciosa en este día y siempre. Queridos hermanos, qué gran alegría de su amigo servidor, el Padre Maro Zambrano. Agradezco a Dios por el Padre Marcos el hecho de permitirme compartir con ustedes el Evangelio de hoy, el Evangelio del día. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Maro. Vayan al buscador y vamos a ser amigos. No van a seguir al Padre, sino vamos a ser amigos. Recuerden que este es su amigo sacerdote, Padre Maro, M-A-R-O. Maro, ese es mi canal en YouTube. Busque el canal del Padre Maro y vamos a compartir experiencias hermosas, experiencias bellas con el Señor y vamos a encontrar sanidad
formación doctrinal y abundantes bendiciones. Queridos hermanos, extiendo una bendición muy especial para cada uno de ustedes y les pido que se dispongan para recibir la bendición de Dios para cada uno de ustedes, especialmente para los enfermos, para los tristes y agobiados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Cuídense mucho. Dios les ama eternamente. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.